fíjate que también se me viene a la mente el caso, me enfoco en el de Olegario Vázquez Aldir, porque es dueño de Grupo Imagen, y el presidente cuando habla de empresas de manipulación o medios de manipulación, cuando es crítico de cómo se tergiversa y hasta se miente desde los medios corporativos de comunicación en México, no porque no sea importante también decir que un personaje tan cercano, un cuñado de Salinas de Gortari, también se beneficia de estos contratos leoninos, pero fíjate cómo son las cosas, Nancy. Me acuerdo del caso del financiero de Manuel Arroyo, que también se benefició de contratos leoninos en temas de las cárceles privadas, y hay una asociación que no ha quedado del todo clara con Genaro García Luna, que hasta le hacía estudios informativos con su empresa a Manuel Arroyo, el dueño del periódico El Financiero. Pero a ver, vamos a decir las cosas como son. Olegario Vázquez Aldir, el dueño de Grupo Imagen, es uno de los personajes que más se ha beneficiado con esto que tú estás destapando. Y desde las pantallas de Imagen TV se ha manipulado. El caso de Manuel Arroyo y otros tantos millones de los mexicanos y mexicanas de los que se ha beneficiado el dueño del periódico El Financiero, y desde ahí se ataca directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, con Raimundo Rivapalacio, Pablo Iriart, etcétera, etcétera, etcétera. El que quiera ver, que vea, y el que quiera oír, que escuche. Todo lo que se ha dicho en las mañaneras toma sentido cuando se pone en papel como lo estás haciendo, Nancy, y creo que no exagero, ni es un apapacho por apapacho al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahí está. No vamos a ver ni a Ciro Gómez Leiva, ni vamos a ver a los columnistas del periódico Financiero hablar de esto que tú estás exhibiendo, pues. Y justo, Vicente, hay que recordar también las palabras del presidente del pasado miércoles, donde decía: entiendo por qué están tan enojados. De hecho, utilizaba otra palabra, creo que un poco más fuerte, cuando se refería a que están, creo que dijo desquiciados, ¿no? Algo así, de los medios de comunicación, que sí ya ha endurecido esta parte de su discurso al referirse a estos medios que sistemáticamente mienten, que además violan de forma frecuente, si no es que diario, el derecho humano de todas y todos a la información, que organizan, orquestan o participan en campañas de desprestigio sin fundamento alguno, que están entregados de plano a la mentira, y que forman parte de esto que se conoce como la posverdad, ¿no? Que es tomar temas de la realidad, tergiversarlos y presentar pues como una realidad alterna que no tiene que ver con lo real, porque implica también ya elementos falsos. Estos medios están muy enojados porque se les está acabando, o se les acabó en algunos casos, los grandes negocios. En el caso de las cárceles, de las prisiones, se renegoció ahí este tema, y pues finalmente se le bajó recursos a lo que se iba a gastar, y además los empresarios se comprometieron a que al final las cárceles sí van a pasar a propiedad del gobierno y no van a ser propiedad de estos empresarios, ¿no? De estas empresas. Y en el caso de los hospitales, pues el presidente dijo, aquí sí, o sea, no se les va a expropiar, pero tampoco se va a permitir que sigan robándole a la gente. O sea, ya es un descaro total en un tema que es muy delicado, que tiene que ver con la salud de los mexicanos, las mexicanas, y que además implica un sobrecosto de 88 mil millones de pesos. Es un sobrecosto escandaloso. Si esto lo hubiera pactado el presidente López Obrador, bueno, ya estarían diciendo que las empresas son amigas de sus hijos,
que las empresas son, no sé, inventándole cualquier cantidad de cosas. No, esto pasó en el pasado. ¿Y por qué no es noticia, Vicente? Pues porque justo hay empresas de medios de comunicación involucradas en esto. Y recordar también que el propio presidente López Obrador, en uno de sus discursos más duros contra estos medios de comunicación que hacen negocios ilegítimos, negocios inmorales, negocios injustificables a costa del dinero del pueblo de México, como estos 9 hospitales, dijo el presidente, eran utilizados los medios para golpear, para presionar por esos otros negocios. ¿Y qué pasa con la prensa cuando se hacen este tipo de críticas? ¡Ay! Ponen el grito en el cielo de que ya está vulnerando el derecho a la información, está vulnerando la libertad de expresión, está vulnerando derechos humanos, cuando en realidad lo que está haciendo es desenmascarar a estos empresarios que caían en estos vicios corruptos que se permitieron en gobiernos pasados. Si tú formas parte de un acto corrupto, el gobierno es la parte A y el empresario es la parte B, porque solo el gobierno se va a ver como corrupto si hay 2 participantes. Pues claro que son conscientes, que eso no tiene nada que ver con supuestamente el concepto de socialmente responsables, de apartidistas, de que no tienen nada que ver con las campañas de desprestigio, que ellos no inventan, que no tergiversan. Pues por supuesto que lo hacen, Vicente, y lo hacen porque quieren precisamente retornar a ese régimen que les permitía tener así, por una parte, un medio de comunicación que además es concesionario de las ondas radioeléctricas de este país, es decir, otro beneficio desde el pueblo de México, porque ellos no son los dueños del espacio radioeléctrico, somos todos los mexicanos, todas las mexicanas. El Estado mexicano es garante del uso que se dé a este espacio y ellos no solo se benefician por eso, su negocio no solo era la publicidad, su negocio también era en este caso los hospitales, en el caso del financiero también las cárceles, etcétera, negocios que por supuesto son infinitamente lucrativos. ¿Por qué? Porque por una parte tú no inviertes, pides un crédito a la banca de desarrollo, que es dinero del pueblo de México, y ese dinero te lo pagan el primer año y tú además el crédito lo pagas en abonos chiquitos, ¿no? Porque también se permitía eso. Y además cada año tus ganancias son superiores, pero infinitamente a lo que se supone invertiste el primer año. Entonces, me parece absolutamente indignante, da coraje. Vicente, da coraje incluso hacer esta reflexión al momento de hacer un cruce de datos. Es inconcebible. O sea, nadie lo permitiría. Tú en tu casa no pagarías a un plomero que por una reparación te debiera de cobrar 300 pesos, tú no le pagarías 20,000 pesos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Nadie lo haría, Vicente, porque dices, ¿cómo? O sea, si esto vale 300, yo te voy a pagar 20,000, sí, pero tú me lo vas a pagar cada mes y por eso se va a hacer 20,000 pesos. No, pues discúlpame, yo me voy con otro que me cobre 300. Pues claro, porque eso es lo lógico, Vicente, pero estos negocios no son lógicos, estos negocios son criminales, son delincuenciales.